Muy apreciada tutora, reciba un cordial saludo. Quiero presentar en este momento el recorrido que hemos hecho para esta materia, las violencias como configuradoras de identidades y subjetividades. Soy Miguel Fernando Pavón Villamizar del curso 151, tutora Camila Torres. Quiero empezar en este momento con la introducción, me permito leerla. Las violencias normalizadas en la vida cotidiana influyen de manera profunda en la forma en que las personas construyen sus identidades y se relacionan con los demás. Reconocer cómo participamos, tanto como víctimas como agentes de estas dinámicas, nos permitió en este recorrido comprender que la violencia no solo se sufre, sino que también puede producirse de una forma aprendida y silenciosa. Desde una mirada crítica y ética, este análisis nos invita a cuestionar prácticas naturalizadas y a promover transformaciones colectivas que fortalezcan la convivencia y el respeto en las distintas comunidades. En un primer momento hablamos de violencia simbólica, cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Se manifiesta en quien posee alguna influencia de autoridad sobre los demás en el lenguaje, en el ámbito educativo y en las múltiples clasificaciones sociales. ¿Qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse a través del ejercicio? En el caso en el caso en el que yo trabajé, pues describía que mi jefe me obligaba a trabajar 24 horas como vigilante. Entonces, esas experiencias naturalizadas son estas. Él me decía, solo son 24 horas, no es para tanto. Otros han trabajado más. Deje el drama, para eso le pagan. Si no le gusta, hay muchos afuera esperando su puesto. Los hombres de seguridad no se quejan por las por las horas extras. La misión es lo primero. Entonces, de esta manera se ejercía una violencia simbólica sobre mi jefe, sobre mí, que era vigilante. En cuanto a las identidades de género y sexualidad, ¿qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y a las expresiones de género? En primer lugar, el control sobre la apariencia; segundo, la exclusión social; tercero, el lenguaje que invalida las identidades; y cuarto, la invisibilización. ¿Cómo se normalizan estos estereotipos? En actitudes en la familia. Muchas veces cuando se discrimina a una persona por su sexualidad o por su género, en los colegios o los grupos sociales, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. También en cuanto a la falta de información sobre el ser humano. En cuanto a la etnicidad y racialización, ¿qué experiencias o discursos revelan discriminación? Los comentarios sobre las apariencias físicas, los apodos, las burlas, el trato desigual en las comunidades, la invisibilización cultural, las exigencias a la persona para que ésta se adapte a un grupo, y si no cumple con ciertos requisitos, entonces es excluida. ¿Cómo se normalizan? En las repeticiones en el lenguaje cotidiano, las burlas en los medios, la carencia de una educación intercultural, y no justificamos por medio de las tradiciones y en cuanto a aquellas pirámides culturales donde el uno es más que el otro. En cuanto a la migración y a la movilidad, ¿qué barreras o estrategias enfrentan las personas migrantes? Enfrentan estigmas sociales, barreras de injusticias culturales, regionalismos. ¿Cómo se relaciona esta situación con el acceso a los derechos y a los servicios? Se estigmatiza a la persona y en muchos lugares no se le considera un derecho el acceso a la salud y menos adquirir un servicio. Y también por su lugar de procedencia muchas veces se discrimina a la persona.
En cuanto a la discapacidad y a la neurodivergencia, ¿qué formas de exclusión simbólica y estructural se reconocen? Un lenguaje estigmatizante, la falta de representación en los distintos ambientes, el trato infantilizante, los entornos físicos no accesibles, las barreras burocráticas, la falta de un empleo digno, los servicios de salud mental insuficientes o poco informados en neurodivergencia, pero también qué cambios sociales, culturales, institucionales se requieren desde una mirada inclusiva. Se requiere un respeto, una empatía, un lenguaje inclusivo, entornos accesibles y una salud integral también. En cuanto a la violencia institucional, en qué instituciones se evidencia como productoras de violencia? Instituciones educativas, de salud, instituciones de justicia, de seguridad, instituciones administrativas y también instituciones estatales. Ahora bien, explique si la burocracia en las instituciones es promotora de violencia y de qué tipo. Claro que sí. La burocracia, cuando es rígida, confusa o excluyente, se convierte en un mecanismo que produce diferentes tipos de violencia institucional. Recordemos que durante el recorrido que hicimos se hablaba de la violencia simbólica, como cuando se tiene poder, como cuando en una cultura impera algún pensamiento, cómo esto va ejerciendo cierta violencia sobre las demás personas. En cuanto a las reflexiones desde la doble perspectiva de víctima y victimario, ¿cómo se reconoce el rol propio como agente productor de violencia? Cuando yo me identifico con comportamientos normalizados, cuando cuestiono los aprendizajes sociales, cuando se escuchan las voces de quienes se sintieron afectados por mis comentarios y la manera como se comprende el propio lugar del poder, ¿no? Que muchas veces es un lugar de opresión, de pasar por encima del otro y de maltratar. ¿Y qué aprendizajes emergen al confrontar esta dimensión ética de agente víctima y victimario de violencia en la vida cotidiana? Cuando yo soy capaz de generar mayor empatía, cuando hay una mayor autoconciencia ética, una capacidad de reparar también el daño que se ha hecho, una humanización de las relaciones y también responsabilidad compartida con los demás. Quiero leer la siguiente conclusión de todo el recorrido que hemos hecho y del caminar que se ha realizado. La reflexión sobre las violencias normalizadas nos permite reconocer cómo éstas influyen en la manera en que se construyen las identidades y los lugares que ocupamos en la vida cotidiana. Comprendernos simultáneamente como víctimas y agentes ayuda a cuestionar prácticas que antes parecían naturales. Desde una mirada ética y crítica, se vuelve necesario promover relaciones basadas en el respeto, la escucha y la responsabilidad compartida. Muchas gracias por su atención, apreciada tutora, eh, a lo largo de este recorrido y gracias también por todo su acompañamiento.